Buenos días, hoy vamos a hablar de los inicios de la prensa en el departamento del Meta, una historia que es aún desconocida y que nos relata quiénes fueron sus fundadores, cómo fue la llegada de la primera imprenta y en qué lugares funcionaron los primeros periódicos. En la actualidad son muy pocos los archivos que se encuentran sobre este medio en los Llanos Orientales. Camila Perilla junto al equipo de investigación nos tienen una información más detallada. Nos dirigimos al municipio de Cumaral Meta a encontrarnos con Francisco Torres Rueda, nacido en el municipio de San Martín, que en ese entonces era llamado Diócesis de San Martín. Aunque no es periodista de profesión, sus largos años en la prensa lo han catalogado como gran conocedor y experto del periodismo en los Llanos Orientales. Yo no hice sino hasta tercero bachillerato. ¿El periodismo de dónde vino? ¿Por qué vino a mí esa goma del periodismo? Únicamente porque yo fui propietario de la tercera época del periódico Eco de Oriente, el primer periódico que hubo en los Llanos Orientales. No estudié, pero me pareció bonito y me alié con, es decir, poniéndole cuidado a mucha gente, ¿no? Pero no había, es decir, el único periódico que existía en ese momento cuando era el Eco de Oriente, que era de propiedad de mi papá. Marco Tulio Torres Gutiérrez era uno de los muchachos que el obispo Mauricio Diers Montplaisir recogió y a través de unos profesores franceses les enseñó a leer y escribir. Y en el año, eso fue en 1913, al padre Mauricio le dio por sacar una hojita que se llamaba Eco de Oriente. Y eso fue el primer número, llego a entender, no recuerdo exactamente porque no tengo ahorita los documentos, pero me parece que eso fue un 16 de febrero de marzo. Empezó él a escribir, a manuscrito sacaba 10 numeritos. Pero no duró mucho tiempo para que llegara a la región la primera imprenta. Así duró el periódico del padre Mauricio sacándolo durante 3 años. En 1916 llegó una máquina de Francia, como ellos eran franceses, entonces tenían conexiones con Francia y mandaron una máquina tipográfica, tamaño medio pliego, llamada de nombre, es decir, la marca era Marinoni Brevete. Eso lo trajeron a lomo de mula, la cual duró como 15 a 20 días viniendo de Bogotá por partes. Llegó a Villavicencio y se armó aquí en Villavicencio. Se trajeron todos los dispositivos que tenía que hacer para poder sacar un periódico, que eran las diferentes clases de tipos. Tipos eran las letras, que eran unas letricas en plomo y tenían la parte del abecedario, la A, la B, la C, todas diferentes y se distribuían en unas cajas. Y la A en una parte, la B en otra, la C tan y lo mismo las mayúsculas en la parte de arriba. Estaba todo eso. Entonces uno recogía letra por letra para formar una palabra y así se hacía el renglón y después del renglón se hacía ya el párrafo, ya se hacía todo lo que era el periódico, la hojita. Esta fotografía muestra la primera imprenta que llegó a los Llanos Orientales, donde se ve trabajando a Marco Tulio Torres, el padre de Francisco. Vino la cuestión y ya vino el famoso linotipo. El periódico compró su linotipo, entonces ya salían barras, ¿no? Ya era una barra de plomo, pero ya fundido todo lo que era el renglón. Entonces ya no había que coger letra por letra, sino llegaba, la escribía uno como una máquina de escribir, entonces ella cogía las matrices, las llevaba y las metía en una olla que había ahí con puro plomo derretido. A la muerte del obispo Mauricio Montplaisir llega a reemplazarlo Emiliano Pierre, quien toma la decisión de cederle el periódico Eco de Oriente. Padre Emiliano Pierre, que tenía las atribuciones,
liquidó a mi papá y le dijo: la imprenta es suya, Marco Tulio, a usted se le ven tantas cosas de estas, tome, Marco Tulio, la imprenta es suya, camine, y la hacían en la notaría, que era una sola notaría. Desconocido era para nosotros la ubicación del taller en ese entonces. Nos enteramos que estaba posicionado en pleno centro de Villavicencio. Los talleres de la imprenta San José, donde se imprimía el Eco de Oriente, estaban radicados en lo que hoy en día es el edificio del Parque Santander. Llegaba a la esquina y bajaba hasta donde hoy en día es un parqueadero del gobierno departamental. Toda esa media cuadra, media manzana casi eran los talleres. Cuando se sacó el padre Mauricio, sacó los primeros números del Eco de Oriente, que fue escrito, manuscrito, eso se utilizó un papel periódico pero importado, de tal forma que como no se escribía con pluma y en tinta china, entonces eso no se regaba, era un papel fino, era importado. Todavía en Colombia no hacían papel de ninguna especie. Aunque no son muchos los documentos que se encuentran sobre la historia del periodismo, Stephanie Granados dio con un libro que nos sirvió como base para nuestra investigación. En la Biblioteca Municipal de Villavicencio hallamos un libro titulado Periodismo, su historia en el Meta, escrito por Omar Marino Rodríguez. Y no muy lejos, en sus páginas encontramos copias de otros grandes periódicos que se manejaron en la región, como Correo del Llano, dirigido por Raúl Fernández, que fue importante en el desarrollo social, político, económico y cultural del Llano y sus gentes. Clarín del Llano, se publicaba cada 2 meses y en ocasiones cada 4, por falta del respaldo económico del comercio local, y fue dirigida por Omar Marino Rodríguez. El Candil, dirigida por Cecilia Pardo. Diario del Meta, fundado en 1976 por Héctor León Bedoya. Ya obtenía esta información, queríamos conocer más sobre los periódicos que actualmente están en circulación. Nos dimos a la tarea de visitar uno de los periódicos más importantes de la región, El Llano 7 Días, quien nos abrió sus puertas y nos permitió conocer sus instalaciones. Su sala de redacción. Su sala de fotografía. Su sala de edición. Finalmente nos atendió Fernando Cadena, que con 43 años forma parte del personal del periódico. Yo soy redactor, tengo a cargo usualmente las secciones deportivas, la página deportiva o las páginas deportivas y todo lo que es información gremial y económica. Ya son cerca de 10 años laborando en Llano 7 Días y en la Casa Editorial El Tiempo. Llano 7 Días tuvo su primera edición el 30 de noviembre del año 93, es decir, este año está cumpliendo 20 de estar en circulación. ¿Quién lo hizo? Pues esto pertenece a la Casa Editorial El Tiempo, fue una iniciativa de los directivos del Tiempo en Bogotá. También contamos con datos de grandes personajes que formaron parte del proceso evolutivo del periodismo en el Meta. Tenemos a Eber Rincón, director del notidiario de Caracol. Su preocupación era llegar bien informado a la cabina de transmisión. Gustavo Alemán, aunque es nacido en Funza, Cundinamarca, hace por lo menos 40 años inició en el periodismo, en el periódico de la Gaceta del Llano. José Antonio Céspedes se inició en los medios de comunicación como operador de sonido en La Voz de los Centauros, Radio Macarena y RCN. Posteriormente obtuvo la licencia de locutor y la estrenó en Radio Macarena, en donde comenzó a escribir las primeras noticias, antes de pasar como redactor a RCN y de allí a Notidiario de Caracol. Y fueron muchos otros quienes aportaron al crecimiento de este medio.
Con el paso del tiempo, la prensa se ha convertido en uno de los medios más destacados para relacionarnos en nuestro entorno social. Su progreso ha sido evolutivo, desde el surgimiento del periodismo en el medio impreso hasta sus avances tecnológicos. Gracias a todos. Los esperamos en una próxima oportunidad con una nueva historia. Los caballos de mi silla tienen el anca planita como para echar los dados. Los caballos de mi silla tienen el anca planita como para echar los dados. De que tú no hayas venido no dolió tanto.